¿qué tal? Es un placer saludarlos en un programa más de Omelet Político Zona Norte. Con mucho gusto y emoción saludo a mis compañeros y amigos, periodistas, analistas, columnistas. Y empiezo con las damas, con la periodista Indiga Carrillo Domagui. ¿Qué tal? Mucho gusto y qué bueno que nos acompaña. Con el periodista Antonio Callejo. ¿Qué tal? Encantado de estar nuevamente con ustedes. Con el periodista Jorge Castro Noriega. Muchísimas gracias, Carlos, Indira, Toño, y a ustedes que amablemente nos siguen una semana más. Gracias. Bien, pues iniciamos con los temas sabrosos. Empezamos con noticias muy buenas, la verdad, que nos llenan de esperanza, cuando menos, ¿no? ¿Cómo no? Claro, creo que te refieres específicamente al anuncio que se ha hecho de la construcción de un aeropuerto en el área que comprende Tulum, más o menos, ¿no? Sí, ¿Cómo eso, no? Sí. Sí, es muy interesante porque fíjate, se ha hablado mucho, de hecho es campaña no solo de este gobierno, sino desde que yo me acuerdo, los gobiernos de los estados han tratado de empujar hacia el equilibrio en el desarrollo del estado, porque todos sabemos que se ha concentrado en la zona norte, en Cancún, claro, Puerto Morelos, Las Mujeres, incluso Solidaridad, que son las zonas de mayor crecimiento. Y el turismo, la verdad, que crece de una manera muy inercial de norte a sur y cuesta mucho trabajo llegar hasta los extremos, es decir, Chetumal, Majahual, Bacalar, todas estas zonas han crecido de manera pues muy arrítmica, ¿no? Evidentemente que un aeropuerto más cercano a la zona sur, de Tulum hacia allá, que quedará muchísimo más cerca de los destinos del sur, le va a inyectar una posibilidad de desarrollo súper importante al estado completo. Sería una forma de ir equilibrando el desarrollo. Anima más, Toño, ¿no? ¿Sí? Anima más al turismo a poder jalar hacia el sur, ¿no? Si tú dejas ya a la cantidad de turistas, que imagínate son 50,000 habitaciones hoteleras en un momento dado en la Riviera Maya. Si estos ya no llegan vía Tulum, es decir, Cancún, ya llegarán vía el aeropuerto, claro, del centro del estado. Estamos hablando de... A 2 horas de Majahual. Sí, claro. Sí, o sea, no es lo mismo salir desde Cancún, como a 2 horas, una hora a Carrillo y de Carrillo a Majahual son 1 hora. Exactamente. Entonces son 2 horas de Majahual. Les acercarías toda esa zona. No les queda lejos la Riviera Maya, ni les queda lejos el sur. Ese proyecto del aeropuerto, o sea, ya data de tiempo atrás. Sí. En anteriores administraciones se había anunciado. Sí, desde Hendrix, más o menos. Desde Joaquín Hendrix, exactamente, pero siempre por algunas razones. Y también la época de Félix. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo no? Pues, que ojalá que no suceda. Esta noticia ya nos había ilusionado en el pasado. ¿Qué sucedió? Que todos los terrenos que estaban alrededor del aeropuerto tienen información privilegiada. Los vivales, se apoderan de ellos y cuando te das cuenta, pues ya no quedó nada. Sí. Hay que tener cuidado con Fonatur. Sí. Y digo cuidado porque a Bacalar, el señor Jiménez Pons le pidió 3,000 hectáreas de tierra para que, imagínate qué business, qué negocio Entonces, ¿qué le van a pedir a Tulum? Entonces, ojalá que sea el proyecto para todos, sí, que donde puedan, pues que a todos les vaya bien y que no sea solo para unos cuantos. Que salpiquen, como dicen, Carlos, que salpiquen también porque no pueden nada más llegar y pedir que... Bandido come solo, valió. Aunque sí, se repiten los esquemas. El proyecto anunciado por el presidente de la República no da detalles, ¿no? Sí. Dice que se concretará en los próximos 2 años, junto con lo del Tren Maya. Ya como hacíamos referencia antes, ¿no? Se exploró la posibilidad de que se construyera entre Tulum y Carrillo Puerto. Sí. Y ahí hubo sus problemas, principalmente porque las tierras son muy caras y en segundo lugar porque ahí está la reserva de la biosfera de Siancán, que tiene, restricciones en cuanto a desarrollo de construcciones. Pero del lado izquierdo, o sea, y yendo de aquí para allá, del lado izquierdo de la reserva. Todo del lado derecho, ¿no? ¿De la carretera? A ver, nada más por porque es la selva, ¿no? O sea, de Tulum a Carrillo Puerto, el lado izquierdo es Siancán, el lado derecho no es Siancán. Bueno, ese fue el dato entonces, que había restricciones ambientales y se pensó, se modificó el proyecto y se pensó que estuviera entre Tulum y Cobá, que beneficiaría también a Yucatán porque estaría cerca al aeropuerto de Valladolid y de Chichén Itzá, que finalmente son sus áreas yo creo más viable fuertes. Porque fue el que siempre trabajaron mucho en el tramo en la carretera Tulum-Cobá. Pero también son carísimos los terrenos ahí, entonces eso es lo que ha... Los hicieron caros, porque comentaba Carlos, así es, la especulación, cuando se ventiló
la posibilidad de un aeropuerto, sí es cierto, o sea, grandes especuladores, que han sido los especuladores de siempre, compraron a precio de risa grandes extensiones de tierra esperando que llegara el famoso aeropuerto, encarecieron. Lo mismo pasó en Ixcabal. Claro. 100 hectáreas. El tema es ahorita que encuentren el terreno, los terrenos apropiados a buen precio para poder hacer Bueno, pero la cuarta transformación podría ser capaz hasta de expropiar, ¿no? Y esa es la parte que todavía viene en camino. Es capaz de todo. Bueno, entonces. Y otro tema es una buena noticia. Es buena noticia. Interesante es el anuncio de la visita del secretario de Hacienda y muchos dudamos que se haga el puente de la Nichupé, la laguna Nichupé. Porque aquí nos decía Jorge Aguilar Osorio que no hay dinero, que eso vale miles de millones y todo, pues ya salió un recurso. Pues ya apareció, claro. Esa es otra buena, Carlos, esa es otra buena noticia, sobre todo para la gente de Cancún y para el turista que llega a Cancún, porque el eterno problema de la zona de playa, la zona turística de Cancún, ha sido su vialidad. ¿Sí? Es un carril de ida, una bajada que un percance, un carro que se queda ya desquicia toda el tráfico ahí, aunado al problema también de la enorme vuelta que hay que dar para llegar. El puente está trazado pensando desde aquí, desde el... Pero usted dijo antes era un sueño, una ilusión nada más. Sigue siendo un sueño, una ilusión. Pero, o sea, el hecho que lo anuncie Herrera, por eso, el hecho que lo anuncie Herrera no significa que se lee. O sea, yo quisiera que así fuera, Carlos, pero nos han engañado tanto con esos temas. La mula nueva visca. No, claro, pues ahora sí que hasta que no veamos que estén sembrando los primeros pilotes del puente, ni o eso que llegue tampoco. La primera lana. Pues ve Dos Bocas allá y empezaron con todo y toma. Se les inunda. Sí. Dice Rocío Nala, la secretaria de Energía, es un encharcamiento de un aguacero que les cayó de 2-3 horas. Pero cuando vienen los cordonazos anuales en Tabasco, que llueve una semana completa, ya me vas a decir en esos terrenos de Dos Bocas y en media hora baja el encharcamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces está bien que vengan los anuncios, que nos traigan buenas noticias. Pero fíjate que a mí lo que me llama la atención, que esta visita de Herrera, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda Federal, a Quintana Roo, que bueno, además estuvo muy activo en diferentes eventos acompañados del gobernador Carlos Joaquín, se da precisamente luego de una reunión de Herrera en Ciudad de México con gobernadores, pues donde les anuncian los tijeretazos al presupuesto 2021 para los estados. Ahí se ventila que a Quintana Roo lo castigan con un drástico recorte de 1.300 millones de pesos. Y luego viene Herrera y anuncia obras, inversiones, que de alguna manera tú dices, pues qué bueno, puede compensar en obras lo que no van a dar de dinero en efectivo a los presupuestos. Pero lo interesante sería que garantice el funcionario federal, que garantice el gobierno federal que esas obras pues van a ser pues de verdad, que no quede nada más en el ¿cómo se llama? En el discurso. Sí. Y que no sea lo que me aparenta ser esa visita de reciente del secretario, pues como una manera nada más de pues mantener tranquilos a los quintanarroenses hasta que se apruebe el presupuesto, venga el tijeretazo, pues lleguen los recursos. Sí, Diego, fíjate que has tocado un ingrediente que no estábamos percibiendo, que por lo menos no estábamos planteando, y que es como divorcio que hay muy evidente entre los planes del gobierno federal y los del Estado, porque aunque coinciden efectivamente en el plan del Tren Maya, que esa es una casualidad afortunadísima, porque es un proyecto que tenía ya desde antes el gobierno del Estado, el resto de los proyectos están hechos como se hacía antes, en un escritorio en el centro de la Ciudad de México. Ah, claro. Entonces, dicen, vamos a hacer un aeropuerto en Tulum, pero eso lo están trazando allá en una oficina al lado de Palacio, y cuando llegan aquí se dan cuenta de que uno de los problemas principales en esta zona es la incertidumbre en la tenencia de la tierra, que hay 5 juicios por cada terreno, donde se están disputando y a veces incluso a sangre y fuego para tener la posesión. Entonces, estos anuncios, incluso grandilocuentes como el de la laguna, suenan también a que no están bien aterrizados, no están bien cabildeados, no están razonados con la comunidad, entonces suenan realmente a disparates, y ojalá que sí se pudieran hacer, pero de entrada sí es obvio, evidente. Tenemos, Toño, que no se involucra al Estado en esas tomas de decisiones. Hay un antecedente incluso muy reciente, en el anuncio que hace Miguel Torruco, el secretario de Turismo. Acuérdate de ese gigantesco proyecto de Grand Island, aquí en la zona hotelera de Cancún, que ha sido rechazado, ha sido vetado. ¿Por qué? Porque ya la zona hotelera de Cancún ya no aguanta más desarrollos, más infraestructura hotelera, si antes no se amplían los servicios y no se mejoran las vialidades. Ese proyecto data de tiempo atrás, había sido rechazado y se ha cancelado,
pero viene un funcionario federal que, bueno, yo lo equiparo en este momento con la visita de Arturo Herrera, que trae y saca como mago de su chistera grandes proyectos y nos presenta a los quintanarroenses, como Miguel Torruco, que se avienta la volada de anunciar que ese proyecto Gran Isla iba para adelante. Y lo primero que encontraron, pues le sacan los papeles, todos los juicios y sentencia, y todo está parado, todo está frenado. Creo que hasta ahorita no se volvió a saber nada de ese proyecto, no sé en qué quedó. No se sabe nada, ¿Sí? No se sabe nada. Como que se dieron cuenta que una cosa es la realidad del tema y otra cosa es el entusiasmo de los funcionarios federales. Así es, y otro detalle. Luego se van de boca. Sí, en abono de esto que estamos diciendo, fíjate que también dice Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que le concedió al gobierno del Estado una fórmula o una manera de que se haga de recursos cuando al firmar un convenio de coordinación fiscal persiga a los contribuyentes que deban impuestos, ¿no? Entonces, también le puso la cachucha de policía fiscal al gobierno del Estado y le dijo, bueno, pues ve a cobrar y ahí, de lo que caiga ahí te lo quedas. Es exactamente. Un poco, pues así fue, ¿no? Parece de los tratos esos leoninos que hacen luego los bancos con los bufetes de abogados de cobranzas, ¿no? Sí. Que les da las carteras vencidas, pues recupera lo que puedas y ahí quédate el 50% y pásame una parte. Pues así fue. Por eso te acosan tanto los cobradores de bancos y de bufetes, ¿no? Sí, así es. Sí, pues trabajan sobre comisión. Sobre su comisión. Entonces así pone Herrera al gobierno de Quintana Roo, al gobernador y a la secretaria de Finanzas. Se van sobre los evasores. Sí. Y bueno, pues vamos a ver, porque firmaron el convenio a final de cuentas. O sea que si no ganas dinero es porque mira, no aprietas demasiado. Estuve revisando, porque es muy complicado. El tema de la asignación de participaciones es súper complejo, tiene muchas aristas. Fíjate que hay impuestos que se cobran, que están aplicados a diversos productos. Por ejemplo, la venta de vehículos nuevos tiene un impuesto especial federal y Quintana Roo es campeón en la venta de automóviles nuevos. Lo mismo pasa con refrescos, con bebidas alcohólicas, con cigarros. En fin, hay una cauda de ingresos para el gobierno federal que se generan vía Quintana Roo. Es decir, Quintana Roo genera una gran cantidad de impuestos federales que a final de cuentas retornan de una manera mínima, y es una discusión que se ha venido haciendo desde hace muchos sexenios. No esta es la primera vez que ocurre. Siempre se ha dicho que hay una injusticia en el reparto, precisamente porque tantos impuestos, tantos derechos, concesiones se cobran en Quintana Roo y que van a la bolsa del gobierno federal y que retornan escatimándose siempre, ¿no? Y aparte pues te recortan. Y ahora te recortan. Pues sí, entonces esa es la verdadera discusión que no se ha podido ganar a la hora de repartir la cobija de los impuestos, la cobija de los recursos. Y lleva a los gobernadores que los acusan de rebeldes a pensar en lo que están proponiendo. Es un cambio en el pacto fiscal. Así es, en esa forma. Federal. Sí, porque este gobierno llegó a cambiar todo, menos el reparto, ¿no? Porque dice Arturo Herrera, esta es una fórmula que tiene muchos años, cámbienla. Claro. Si ustedes vinieron a cambiar todo, ¿por qué esto no? Porque eso lo sé, lo que les conviene, así lo dejan, ¿no? Qué casualidad. Así es. ¿No? Bueno, y empiezan también a haber problemas a nivel Estado, ¿no? Y entonces ahorita nos enteramos de dos posibles manifestaciones. Una es en solidaridad por los turisteros, porque quieren que se transparente la inversión de 120 millones de pesos en la Quinta Avenida, y la otra es de los señores dueños de las grúas. Dicen que a Eric Jam le dieron la concesión, así, el monopolio de las grúas a cambio de 600,000 pesos al ayuntamiento, y los demás que tenían ya acuerdos, pues amenazan con manifestarse, de hecho, que de no respetarse los acuerdos que tenían con la presidenta municipal o con el ayuntamiento de ahí. Sí, Eric Borges Jam, para quien no lo conoce, es el regidor de José María Morelos y es el dueño de Grúas Rivera Maya. Que son los privilegiados ahorita. A cambio de dar una lana, sí. Y eso es lo que están. Pero esa lana es una única ocasión, o es mensual, los 600,000 pesos. Pues habría que, va a llegar, acá empieza a llegar. Porque si le dieron concesiones por 600,000 pesos, un solo pago, pues hasta barato. Un regalazo. No, la concesión hace cuenta que no hay, pues lo ideal es que todos puedan participar. Cuando tú solamente le vendes, o sea, dejas a uno, pues dejas a los demás sin comer. Claro. Entonces eso es lo que. Bueno, esperemos que lleguen a manifestarse para tener más información, pero eso está sucediendo, parte de lo que está sucediendo en solidaridad. Los vendedores ambulantes también nos dicen que están inconformes porque los 4 meses que no trabajaron, al ponerse de nuevo,
pues les quieren cobrar los meses que no trabajaron. Pues, Entonces dicen, ¿cuál ayuda? ¿De dónde lo sacan? ¿No? Por otra parte, todos los comercios de la Quinta Avenida que se metieron a hacer las obras esas de remodelación pues y se quedaron ahí a medio camino. Pues está estallando esa bomba y pues amenazan con cerrar la carretera el fin de semana. Bueno, por las dudas hay que procurar no viajar por allá. Claro, Bueno, evitarlo. es una plática nada más, nos vamos a un corte y regresamos aquí en Omelet Político, Zona Norte. Veracidad, contundencia, columnas, entrevistas, información al momento, periodismo. Jorge Castro Digital. La experiencia está en el nombre. Síguenos en nuestras redes sociales. Pues bien, ya estamos de regreso aquí en Omelet Político, Zona Norte, y de temas estatales, ¿qué les parece si nos damos un brinquito al ámbito nacional, donde están sucediendo cosas muy interesantes también? Y pues sin duda la nota de la semana, y que va a dar seguramente mucho tema para desmenuzar y analizar en los próximos días, la próxima semana, es pues las elecciones en el partido Morena por la dirigencia nacional y las encuestas también que esta semana se dieron a conocer, donde pues un hecho pues era previsible, lo habíamos comentado anteriormente. Era muy posible. En un programa hace 2 o 3 semanas, cuando se inscribe de último momento Porfirio Muñoz Ledo, llama la atención, aquí comentamos que llegaba pues prácticamente como fiel de la balanza en esa disputa entre los grupos de Jacob, Mario Delgado, Gibran y Antolini, que por cierto, el miércoles de esta semana dejaron fuera a Antonio Antolini y a Gibran, que era uno de los que estaba pagando encuestas, donde supuestamente él iba arriba de todos, pero no. La encuesta más reciente coloca en un porcentaje, pues Indira nos comentaba hace rato, creo que 41 contra 27 a favor de Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, que supuestamente es otro de los grandes favoritos. Y aquí lo interesante es que si Porfirio mantiene esa tendencia, Porfirio llega a la elección de la dirigencia con esa popular, esa aceptación entre los morenistas, pues muy seguramente Porfirio Muñoz Ledo, sin haber sido fundador y haber sido morenista de cepa o de los originales, como les dicen, pues se puede convertir en el nuevo líder de este partido a nivel nacional, y lo interesante van a ser los reacomodos de los grupos políticos. A mí me gustaría aportar ahí algo. Mira, en enero de este año estuve en una entrevista con Muñoz Ledo en Solidaridad, y él se veía a sí mismo más en el PT que en Morena, ¿no? Y si hacemos un recuento de lo que ha sido de estos meses, ¿no? Él ha sido quien ha señalado cómo Morena no tiene orden y se está desligando de los objetivos originales de este movimiento, ¿no? De acuerdo. Entonces, a mí me parece que el que tenga tan alto rating en esa encuesta implica que los ciudadanos, la gente o los morenistas se están dando cuenta que el movimiento tiene que ir hacia la verdad, ¿no? Hacia lo que ellos originalmente planearon, que están de alguna manera rechazando esto de que se están alejando de lo original que habían planteado, que finalmente es esa parte de no robar, no mentir y no traicionar, ¿no? Entonces creo que, bueno, van a poner, si las cosas van como en la encuesta, van a instalar ahí a alguien que se opone a cómo están ocurriendo las cosas en este momento. Y vale la pena decir esto, en las semanas previas, los días previos, vimos muchas encuestas en redes sociales a favor de Gibran Ramírez. Pero bueno, era fácil detectar de que eran encuestas pagadas, hechas por encargo, ¿no? Porque pues Gibran no era precisamente de los favoritos. Pero esta encuesta a la que hacemos referencia, lo interesante es que es la encuesta del Instituto Nacional Electoral. Así es la oficial. Con la cual el INE depura la lista de candidatos, saca a Gibran, saca a Antonio Antolini y deja en la recta final por la dirigencia nacional a Jacob Polensky y Mario Delgado, que eran los favoritos originales. ¿Sí? Y los que incluso tienen grupos políticos aquí en Quintana Roo disputándose las posiciones que se van a jugar en el 2021 y la gubernatura del 2022, pero entró en tercero en discordia
Porfirio. Se quedó finalmente lo que habíamos con 15 puntos arriba, pronosticado. Y hoy ahora resulta que Porfirio no es ni para el uno ni para el otro. Puede ser el tercero en discordia y puede ser el caballo negro en la elección. Sí, fíjate que es muy interesante. A ver, adelante. Disculpe. En esta mesa les habíamos platicado que se iba a fortalecer el PT. Sí, lo comentaste, claro. Y también les habíamos platicado que Morena se había convertido en un lastre y su máximo enemigo del presidente de la República. Había que hacer una depuración porque, pues, ¿quiénes se habían fortalecido? Pues miembros de Morena para poderle disputar el poder al presidente de la República. Hoy en día, y entre Jacob y Mario Delgado, que por cierto viene el próximo domingo a Quintana Roo, lo trae don Luis Alegre, también va a estar ya Maribel y otras gentes. O sea, tiene su rating Mario Delgado más que Jacob Poleski, que aquí en la entidad solo la padrina, pues, Chucho Paul ya de lejos, que está en el PRD, ¿no? ¿O ya está todavía? Sí, sigue en el PRD. Okay. Hasta ahorita no le han pedido un voto a favor que lo lleve de nuevo. Mildred, que está un poquito desaparecida en los últimos días. Pero sigue en Morena. Sigue en Morena y el senador José Luis Fred, ¿no? Así es. Pero fuera de ahí, pues Mario Delgado trae el apoyo de Maribel, trae el apoyo de Luis Alegre, que ya se... Son los grupos fuertes. Son los grupos fuertes. De Laura Beristain, que Laura Beristain ha sido anfitriona de Porfirio Muñoz Ledo, creo que más de una ocasión, ¿no? ¿Indica? Sí, por lo menos 2 ocasiones ha estado por ahí en playa, ¿sí? Ha estado, pues, lo han tratado con mucho... Lo han consentido. Playa del Carmen. Sí, ahí... Entonces se pone bien interesante porque de eso va a depender quiénes sean los candidatos. Y fíjate que la semana pasada no pude estar en el programa, tocábamos ese tema de precisamente la candidatura al gobierno de Quintana Roo por parte de Morena. Y analizamos precisamente que dadas las disputas, los enfrentamientos, los problemas que han generado los grupos de poder de Morena en Quintana Roo, se antojaba posible la llegada de última hora como candidato a la gubernatura de Morena en el 2022 a Rafael Marín Mollinedo, el muy poderoso director nacional del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que comentamos también, y luego Toño Callejo, una columna muy atinada, pues revela que pues se acaba de mudar a Cumbres y está operando en esa zona Rafael Marín Mollinedo. O sea, el fraccionamiento, uno de los fraccionamientos más exclusivos de Cancún, sí, solamente para tener la referencia de lo que es como es. Pero cabe recordar, Jorge, que ese señor Marín Mollinedo acompañó a Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno. Sí, son amigos el encargado de son compadres, de las cosas urbanas, y de recolectar dinero. Hacían en esa época rifas de Basile como la del avión. Habla al oído Andrés Manuel y Rafael Marín Mollinedo. Y aparte, con todos los respetos a los tabasqueños, pues es paisano de Andrés Manuel. Mi abuelito es tabasqueño, claro, de Matuspana. Entonces, pues es gente 100%. Es la gente en la que más confía el presidente de la República en Quintana Roo. Sí, totalmente, así es. Y en Tulum es pariente este señor Rafael Marín de Jorge Portillo Manica. Sí, y se les ve con mucha frecuencia. Y es parte del equipo juntos, de otro personaje de Solidaridad, William Ferrer, que es hermanito del delegado, director nacional del INSABI. Entonces, bien tejida. Como una digresión, que es muy interesante y además irrebatible lo que has dicho ahorita, mi querido Carlos. Sin embargo, déjame decirte esto. Porfirio Muñoz Ledo ya está en la historia de este país porque es el primer político mexicano que ocupa la dirigencia de 2 partidos nacionales, la dirigencia nacional. Fue dirigente del PRI en su momento y después del PRD. Si él logra ser dirigente de Morena, es ya un hito prácticamente inalcanzable. Eso lo hace un tótem político, y lo es porque la carrera política de Muñoz Ledo está hecha a partir de una rebeldía sana, una rebeldía institucional, una rebeldía real. Inteligente, diría yo. Claro. Él sale del PRI porque dice las reglas del PRI aprisionan, no son ya democráticas, se perdieron en el discurso. Sale del PRD con el mismo argumento, y en el caso de Morena, él ha venido diciendo ya una frase que lo dibuja muy bien, es: en Morena tenemos mucho movimiento y poco partido. Y él dice que no es un lambiscón del presidente. Él incluso sus primeros
sus primeras incursiones y debates siendo presidente de la Cámara de Diputados, fueron en contra incluso de algunos, digamos, algunas líneas interpretadas del presidente, se opuso. Entonces yo creo que es un buen contrapeso y que este escenario de amigos del presidente en todo caso debería estar preocupado, inquieto de que llegue Porfirio Muñoz Ledo, porque él sí se puede convertir en un contrapeso, lo es además muy sano, interesante. Y nos ve hoy que no tiene un, contrapesos, ¿no? Exacto. En un lugar donde no hay oposición, Exacto. los presidentes y los gobernadores hacen lo que se les pega la gana. Efectivamente. Y hemos analizado, Carlos, el escenario político-electoral de Quintana Roo en función de la gubernatura del 2022. Hay que analizar también la posición de Porfirio como dirigente nacional de Morena en el supuesto caso que esa encuesta le favorezca, se mantenga y gane, pues también cambiaría el escenario político de Quintana Roo y se cumpliría lo que hemos analizado. Los grupos políticos que en este momento apoyan unos a Mario Delgado y apoyan a unos a Jacob, pues se quedarían en el limbo, porque entonces vendrían a apoyar al grupo político que Porfirio Muñoz Ledo decidiera. Y pudiera ser la figura de Rafael Marín Mollinedo. Pondrían orden y pondrían en la línea de la asociación gubernamental a una figura, un personaje que le acomoda muy bien al presidente de la República, Andrés Manuel. Son amigos de toda la vida, son compadres y hay una relación demasiado Son estrecha. Cómplices, Claro. en el buen sentido de la palabra. Sí, pero sí, a eso voy. O sea, Porfirio pues puede dejar a un lado los grupos de Mario y los grupos de Jacob. Entonces, vamos a ver aquí a Luis Alegre, a Maribel, al doctor Pech, a Mara, a Laura Beristain, si gana Porfirio. Y aparte, sería casi de su edad. A ti, chavito, no se te van decían, a revelar. Hijo, no te lleves con los mayores. No, pues, Pues ellos son casi Son de edad. son de Pero la a ver, misma, pero de la misma generación, ¿no? ¿Qué va a pasar con a los alegres, los maribelistas, los pechistas? O se unen o se los... tienen que les cuadrar. va a dar orden. Se van a cuadrar con Bueno, Porfirio. ya se empezaron a unir. No va a haber de otra. Ya hay pláticas entre Luis y Maribel Sí. por allá. No, nada más te quiero decir que... Y entonces, o se unen, o solitos, a los comezolos, Pues es los que- que creen que los soberbios, pues van a desaparecer. Es que es la señal que les está mandando Carlos, es la petición que le están pidiendo. Claro. ¿Sí? Unidad y respeto a Morena porque la están haciendo pedazos y se exhiben unos a otros como pillos, como corruptos y desnudan mil cosas que afectan al partido y le afectan en su proyecto de moralización del presidente Obrador. Sí, hay por ahí algunos, yo creo que algunos corazoncitos se sienten contentos de que pudiera llegar Porfirio Muñoz Ledo, porque Porfirio ha venido a Quintana Roo desde hace muchísimos años, ¿no? Ha tenido presencia. Sí. Cuando fue dirigente del PRD estuvo de manera muy puntual aquí viendo decisiones con Claro. actores políticos que están en primera o en segunda línea, pero que ahí están. La última De vez hecho, que... dice que vino con Echeverría Sí. cuando apenas se Imagínate. trazaba el proyecto Cancún. Tiene el proyecto 83 Quintana Roo. años. Ojalá Sí. que le dé la salud. Sí, el político tiene más de 60 Sí, que años, la ¿no? gane. Totalmente. Pues Sí. ese es yo creo que es el reto más importante. La ¿Sí? salud, ¿no? Es un hombre muy lúcido, ¿eh? Sí, por lo menos mentalmente, Y la con una bronca no claridad. es con Porfirio, Poderosa. sino de quién te rodeas. Sí. Y ustedes mencionaron que la que quedaría segundo al mando, si gana él, sería Citlali, Citlali. que es una mujer muy entrona, le gusta el conflicto, ella se ha forjado en la lucha morenista en las batallas de cuerpo a cuerpo, y pues es una combinación interesante, un pensador, un intelectual, un humanista como es Porfirio Muñoz Ledo, con una mujer con mucha energía, creo que puede le va a aplicar un ingrediente interesantísimo a la política. Sí, sin duda sí es. Y por Bueno, otro decía lado yo- está perdón. Mario Delgado, ¿no? Y La- en tercer lugar está Jacob Polensky. Entonces, Sí. La última vez que estuvo Porfirio Muñoz Ledo en Quintana Roo, estuvo en primera línea en el informe de gobierno de Laura Fernández en Puerto En Morelos. Puerto Morelos, así es. ¿Sí? Interesante también, ¿no? Que ella es del Verde, que es un satélite de Morena. Bueno, y el verde, hay mucho que platicar del verde. Vamos a un corte y regresamos a la recta final de Omelet Político. Muy bien. Veracidad, contundencia, columnas, entrevistas, información al momento, periodismo. Jorge Castro Digital. La experiencia está en el nombre. Síguenos en nuestras redes sociales.
bien, pues estamos ya en la última parte, en la recta final de este programa Omelet Político Zona Norte, y planteaba como una especie de introducción nuestro compañero Carlos Pérez Zafra, perdóname mi mala memoria, no te la mereces. Decías que hay mucho que hablar del verde y tenías un dato por ahí interesante, ¿no? Bueno, esta semana tuvimos oportunidad en el programa hermano Solidaridad de conocer y de entrevistar a la delegada del Partido Verde en el municipio de Solidaridad, Cozumel y Tulum. Se llama María José Osorio. Les invito a ver un pequeño extracto de esa entrevista para que usted la conozca. Bien, pues una mujer joven, guapa, preparada. ¿Cómo no? Yo siento que contestó bien. Ella es hermana de la esposa de Mauricio Góngora, es pues cuñada de Mauricio Góngora. Como una familia de políticos. Es una familia de políticos, con todo el respeto a todos los actores políticos. Sí, la mamá de... A lo que vamos es que tiene tablas y que tiene pues, muchísima educación. Y ella lo que dijo, yo solo les pido que me conozcan. O sea, una cosa es una que... Parte de lo que te dice en la entrevista es que ella desde el vientre de su madre ya estaba en política, ¿no? Sí, su mamá fue una dirigente importante del PRI, Alma Rosa Rosas. ¿Y qué había hecho antes el hermano de Cintia? Ayudar a... Labor social. Labor social en el Pero día, experiencia pues, política no tiene, creo que es su primer cargo. Es un primer. El Verde, hasta hace un mes, pues decíamos que era un fantasma que no existía, que si no iba con Morena, pues, y que todavía pienso en gran parte así, pues estaba paleta. Ya vemos ciertas reuniones del presidente del Congreso con Maribel Villegas en México, con Mayuli, como haciendo como un enlace, allá estaba Miguel Ángel Osorio Chong y todo, ¿no? Y de repente el Verde, pues dijo, pues vamos a rodearnos de ciertos actores que nos den punch, que nos den box, como dice Indiga, ¿no? Y pues dice, vamos, y a darle besitos al diablo. O sea, al verde hay que reconocerle, Carlos, que tiene una... Sabe transformarse. Tiene una capacidad asombrosa, pues más que transformarse, de acomodarse. Bueno, acomodarse. Sí, porque tienen una visión, los miembros del Verde, los dirigentes del Verde, de buscar entre la sociedad activos potenciales generadores de votos de simpatía. El nombramiento de esta, perdón, se me olvidó el nombre. Tania Casamadrid Bacalá. No, la de Playa del Carmen. María José, es la hermana de Cintia Osorio. Hay que recordar que hay un vínculo político ahí muy interesante, muy importante, que vale la pena analizar, porque Mauricio Góngora, esposo de Cintia, fue presidente municipal y fue candidato del PRI a la gubernatura. Y ganó en parte de la zona norte. Exactamente. Y fue uno de los que fueron a prisión, ¿sí? por delitos que bueno, se le que se están dilucidando todavía al grupo de Roberto Borges, pero que recientemente obtuvo un beneficio de poder continuar su pena en su casa. ¿Qué pasa? Hay grupos políticos todavía vivos y sensibles en Solidaridad que no están conformes con el resultado del gobierno actual y que basta que surja una figura vinculada a Mauricio Góngora para que por ahí pueda el Partido Verde, a través de eso, capitalizar sin duda alguna, una gran cantidad de votos. Gana el Partido Verde con esta... es lo mismo que hizo Bacalá con Tania Casamadrid. Lo que hizo también ahorita con el paso con Mario Villanueva en el sur. También, o sea, tú mencionas a Mario, no, pero la figura es el ingeniero, el totalmente gobernador. De acuerdo, sí. Sí, porque el hijo, la verdad, pues con el respeto que nos merece, no ha sido de luces muy brillantes en su trayectoria política. Lo más valioso que tiene Mario Villanueva Madrid es su palabra, cosa que no le heredó a su hijo. ¿Ah? O su hijo no supo imitar. Es diferente. Y algo tiene que hasta el día de hoy, fíjate cuántos años han pasado desde que Mario dejó de ser gobernador y además estuvo muchos años ausente del Estado. El regreso de Mario es muy reciente porque regresa al reclusorio estatal en Chetumal, lo pasan a un hospital y le dan mucha gente se quejaba del gobierno de Mario. Pero que era autoritario, que era un cabrón, que esto, que lo... No, pero lo quieren, de repente vino Hendrix y hicieron que amen a Mario Villanueva. Mira. ¿Ah? Sí. Después de Félix vino Beto Borges y ¿qué?
de Mario Beneo, y te acuerdas que pues el bulevar que desarrolló el muelle de cruceros, que Henry capitalizó y se volvió socio de la muelle. Bueno, y dices, hoy el ingeniero, te olvidas de todo lo malo y lo violento que era, porque sí era agresivo y visceral, pero después se reconcilió con la mayoría de sus enemigos antes de terminar su sexenio. Ya ves que hasta don señor Ramos, ¿cómo se llama? ¿Salvador Ramos? Le pidió perdón a Salvador Ramos, sí, lo metió a la cárcel, o sea, abofeteó a fulanito, hasta Félix le dio en lo político su marina allá frente al Hotel Cozumel, en la casa. Sí, abofeteaba y luego se disculpaba regalándoles propiedades o dándoles chambas en el gobierno. Decían que a Henry lo metió en una cajuela para que se lea Moisés Pacheco, o sea, tuvo también sus en lo político, pero hay algo que Mario cuidó mucho, Carlos, pues que él nunca se peleó ni abofeteó a los quintanarroenses. No hizo mucho por el sur de Quintana Roo. Entonces la gente, el pueblo, que son los que votan, Carlos, lo siguen queriendo, y existe el villanovismo. Pero se confunden y creen que es lo mismo fulanito que Ana que Juana, y no es lo mismo, pero sí gana el verde, sin duda alguna. Se fortalece el verde. En Chetumal se fortalece en Solidaridad y se fortalece en Bacalar con Tania. Y Solidaridad incluye Tulum y Cozumel. Y esa es volvemos al tema, es pues una muy atinada selección del Partido Verde, de las figuras que van a impulsar, van a mover el partido. Con ese poder de transformación y de inteligencia, de esperar los tiempos. Ahora, en Solidaridad, ¿qué va a pasar? ¿Quién es el del verde en Solidaridad? Digo, acá en Benito Juárez. Es Pablo Bustamante. Pablo, pues es el que es regidor. No se oye mucho de él, ¿no? No se oye mucho de él, pero... No, pero ahí está, porque... de Remberto tampoco se escuchaba mucho. No. Sí, y a base de despensazos lo hicieron un candidato y... Pero hay otra figura verde municipal. para Benito Juárez también, Pepe de la Gustavo Miranda y Pepe de la Peña, ¿no? El actual pero tienen que esperar ellos. Hay que recordar en este caso, porque ellos se han puesto en segunda fila. Ellos están gravitando en una órbita muy cercana del núcleo de poder, pero el núcleo de poder lo tiene Morena. Entonces ellos están ahorita posicionando a sus cuadros, pero tienen que entrar a una puja, porque también hay que recordar que hay una tendencia de la cual fue portavoz Marín Mollinedo, en el sentido de que se le va a dar espacio a los morenistas de cepa. Entonces, están los morenistas de cepa, están los que ya están en Morena con cargos, y en tercer lugar están los verdes. Pero él se refería a él mismo, a los fundadores. Hay que darle sí, claro. A los fundadores, pues yo soy fundador. Entonces hay que ver cómo se van a poner de acuerdo. Está bien, se está posicionando de cepa, de el verde, vinieron. Pero no le garantiza nada. Y una de las morenas más... de cepa es Reina Durán. Así es. Entonces no le garantiza nada al verde. Le ayuda mucho, le da los reflectores, pero hay que ver cómo se ponen de acuerdo teniendo mano en las decisiones morenas. Sí, porque pero en Puerto Morelos, que gobierna alguien del verde, que es Laura Fernández, pues no ha crecido el partido, no se ve una fuerza. Citlali, la que va acompañando en la fórmula Porfirio Muñoz Ledo, hizo un pronunciamiento muy serio en el sentido de que no quieren ir con el verde. Se quieren deshacer del verde. Entonces hay que ver, es interesante, se están posicionando, están fortaleciendo aquí, pero faltan muchos escenarios, este es un rompecabezas y hay que ver cómo se va a armar. De alguna manera el verde, al fortalecerse, sabe que en una negociación... Lo van a tomar en cuenta. Exacto, esa es la idea. Uno va a negociar con la fuerza, ¿no? Sí. No desde la derrota. No, y ahorita el verde con esas adquisiciones se fortalece mucho también. Bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con el gobernador, también en otro programa hermano, y le dijimos, oye, gobernador, dices que no te vas a meter, pero a todos los que entrevistamos nos dicen que te tienen que hablar contigo, que tienen que pedir permiso. Les invito a ver un pedacito de esa entrevista. Está muy interesante, claro. Su opinión sobre el estado que guarda la Conferencia Nacional de Gobernadores. Sí. En ese entonces recuerdo que me comentó que no veía a la CONAGO precisamente en su mejor momento y que no era ya, o por lo menos en el estado en que estaba, pues un mecanismo con el que funcionara para interactuar, digamos, con el Poder Ejecutivo Federal. Vino luego la Alianza Federalista, la renuncia de 10 gobernadores, y Carlos Joaquín decide quedarse en la CONAGO. Digo, no me dijo que se fuera a ir, pero entendí que no era la CONAGO un organismo en el que usted viera que había posibilidades, pues, de esta interlocución. ¿Qué pasó? Ya lo habíamos platicado hace unas semanas también en otra entrevista.
y te había comentado que yo veo a la CONAGO como una organización de gobernadores, en donde debe de haber una interrelación entre los gobiernos estatales, intercambio de experiencias, mantenemos mesas de coordinación por sector. Yo tengo la mesa de coordinación de desarrollo social, soy parte de la mesa de turismo y estas pues vienen funcionando de manera adecuada, que dejó de ser un instrumento de intercomunicación con el gobierno federal. Eso es verdad, ha disminuido en mucho la condición de intercambio o de comentario. Salen algunos de los gobernadores generando algunas nuevas asociaciones alternas a la propia CONAGO, como la GOAN, que es la de Gobernadores de Acción Nacional, en donde yo participo en conjunto con ellos. Y a partir de ahí, algunos de los gobernadores que estamos en GOAN deciden abrir la alianza federalista con otros gobernadores independientes, algunos del PRI, algunos de Movimiento Ciudadano. En fin, hay un grupo de gobernadores que decide ir a una alianza federalista que tiene una postura totalmente de contras al gobierno federal, que más que buscar un esquema de coordinación, ha buscado un esquema de confrontación, en donde pues yo y algunos otros de los gobernadores también de Acción Nacional decidimos no ir por no coincidir con la forma en la que ésta actúa ante tal circunstancia. Entonces nos mantuvimos dentro de CONAGO. De los 9 gobernadores que estamos en GOAN, 4 nos hemos quedado solamente en CONAGO y 5 han salido de CONAGO para irse a la Alianza Federalista. Yo mantengo un buen esquema de coordinación con el gobierno federal. Esto no significa que no piense distinto, que no tenga debate con ellos, que no pueda hacer alguna crítica con respecto al mismo, pero me parece que no es un esquema de confrontación permanente como ha venido ocurriendo con lo que la Alianza Federalista ha llevado a cabo. Pues estamos en la víspera, bueno, ya arrancó en realidad el proceso electoral más grande en la historia nacional. El presidente dijo ayer que la consulta para su reelección, para continuar su mandato, será hasta el 2022. Ni la CONAGO, ni la GOAN, ni los gobernadores en lo particular van a entrar a esto de la política. Lo comento porque, pues finalmente se está haciendo política desde presidencia. ¿De verdad los gobernadores o Carlos Joaquín en lo personal se va a mantener ajeno al proceso? Pues yo creo que evidentemente lo que hoy se busca, el señor presidente quería hacerlo en el 2021, en la revocación de mandato es lo que hablas, ¿no? El proceso de revocación de mandato, la Cámara de Diputados y precisamente los partidos de oposición al presidente o al gobierno federal son los que tomaron la alternativa y la decisión de que no fuera en el 2021, sino que se trasladara al 2022. Desde ahí ya hay un esquema político que tuvo ya una respuesta que fue no 2021, sino 2022. Por lo tanto, me parece que seguirá siendo de esa manera y nosotros tendremos que hacer pues mucho trabajo en cuanto a resultados, en cuanto a esquemas que permitan entonces el que tengamos también un concepto de aceptación o no por parte de la gente en las diversas elecciones que vienen, tanto en el 2021 como en el 2022, que por supuesto serán parte también política de esa decisión de revocación o no del mandato del presidente. Piensa, gobernador, que teniendo oportunidad de entrevistar a varios actores de la política de todo el estado, algunos me dicen, pues déjame ver, primero le voy a preguntar al chief qué dice. Cuando le preguntamos, si tú vas a participar, pues es que no he hablado con el señor. Entonces, no se lo comento porque sí hay varios que piensan pues es la tradición que ustedes y la le tienen cultura. que dar permiso. Entonces, es que es la tradición y la cultura, Carlos. O sea, no me puedo mover si no hablo con el gobernador
Si el gobernador no quiere, pues yo no participo. Dígame, gobernador, por quién voto o por quién no. Y eso pues ha cambiado totalmente y ahí están las respuestas y los resultados. No vayamos solamente a lo que expreso o digo, sino veamos lo que ha ocurrido. Hoy en Quintana Roo gobiernan 7 fuerzas políticas diferentes, hay un esquema de pluralidad, ha habido esquemas democráticos, el propio presidente lo ha comentado de manera directa, el gobernador no se ha metido en las elecciones y créeme que ellos tienen muchos instrumentos para saber lo que sí y lo que no. Entonces va a ser de esa misma manera, yo voy a buscar que haya apertura, democracia, que se respete la voluntad de la gente y que quien tenga la intención de participar o no, pues que lo haga basado en sus reales posibilidades, en sus reales ofertas a una comunidad y a una sociedad que cada día exige más y que por supuesto va a exigir más, viendo resultados de lo que hoy se da en los diferentes gobiernos municipales y en las diputaciones federales. Bueno, ¿algo más que deseas agregar, Jorge? Pues tiene que ser, finalmente sobre este tema del gobernador tiene que ser, él lo ha reiterado muchas veces, que es un gobernador demócrata, el presidente se lo ha reconocido también públicamente en su tribuna mañanera, pero pues es insoslayable. Yo siempre lo he dicho, los gobernadores no solo son electos para administrar un estado y gobernar, sino para hacer política también. Y Carlos Joaquín necesariamente tiene que hacer política para el proceso electoral que viene en el 2021 y sobre todo va a hacer política para su sucesión en el 2022. Sí, pero el hecho de que todos los que le digan, oye, gobernador, yo quiero ser diputado, quiero ser presidente, sí, adelante, pero pues solo con adelante, no, solo está bien. Tu bendición sin que merezco, ¿con qué me voy a mover? No, pero está bien, Carlos, está bien porque en el pasado... Y hay 2 ejemplos que pasaron en las diputaciones federales, que 2 quisieron ser candidatos y pues perdieron. Pero es preferible que el gobernador les diga a todos, sí, dale, tú ve, juega tus cartas, trae tus números y vamos viendo. En un pasado muy reciente, pues era el que gobernador decía, imponía, y a todo el mundo de un manotazo y una patada lo hacía a un lado, ¿no? Sí. Así se decidían las sucesiones. Que se va a poner emocionante cada semana, se los prometemos. ¿Algo más, Antonio Gallego? No, nada más eso, justamente. Yo creo que está muy claro el gobernador cómo se ha comportado. No creo que cambie. No se ha metido en las elecciones y lo prometió, incluso lo ofreció en su discurso en el informe, en el último. Y yo se lo creo, porque es lo que le distingue. No se ha metido en los procesos. Bueno, dicen que porque quiere salir con su plumaje limpio, o no vaya a salir sin plumaje, esperamos que se pongan, bendiga algo más para... Yo solamente que no hay nada para nadie, que los escenarios están moviéndose cada día y es muy interesante estar aquí con ustedes analizándolos. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los que nos ven y le agradezco a nuestro director general, don Carlos Toledo Coronel, toda su confianza, pásela bien.